Hola, mi nombre es Ana Julieta y hoy día vamos a tener 3 grandes invitados del Light Festival en mi colegio. Acompáñenme. Felicitaciones y un agradecimiento por dar esta charla. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste al dar esta charla? Bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir todo mi trabajo y toda mi experiencia con chicos de mi edad, porque yo alguna vez tuve su edad y yo tenía tantas dudas en mi mente que siento que tener una conversación así con alguien me hubiera ayudado muchísimo a aclarar mi camino. Y es muy bonito compartir mis experiencias con personas que se sienten tan emocionadas por escuchar, así que es muy bonito. ¿Y cómo fue ese camino para poder ser una ilustradora, ya que en el Perú hay muy pocos ilustradores? Hay un montón, pero creo que falta mucho para poder mostrarlos o ellos mismos mostrarse, y creo que son 22 años de intentarlo y continuar, entonces es un largo camino de no rendirse. Y finalmente, ¿nos podrías dar un mensaje o un saludo a la comunidad de STEX? Un saludo y un fuerte abrazo a la comunidad de STEX y que vive el arte. Ok, bueno, ahora nos encontramos aquí con Rafael Numet, escritor peruano. Y bueno, en primer lugar, agradecerle por haberse tomado el tiempo de venir aquí hasta nuestro colegio a darnos esta increíble charla y también darnos el tiempo de entrevistarlo. Y por otro lado, felicitarle por el éxito de todas sus obras. Bueno, a empezar diciendo que, mientras estábamos en clase, también durante su exposición, mientras indagábamos un poco sobre usted y su trabajo, decíamos que es muy probable que usted pase a la historia siendo un referente de la literatura, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre esta idea? ¿Cómo le hace sentir esto? Yo no pienso en el pasado, yo pienso en lo que viene todavía por venir, y yo siento que hay una serie de historias que quisiera dejar antes de morir, antes de irme, que me tocan mucho y que quisiera compartir con el resto de la gente. Esto de que uno es referente, estas cosas pasan, pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas. Yo solamente espero haber dejado una huella con las obras que he escrito, pero eso no es garantía de nada, ¿no? Siento que hay un efecto concreto de lo que he escrito en la gente, pero creo que uno no debe pensar mucho en ello, uno tiene que pensar y seguir adelante con lo que tiene que hacer. Volverlo también a felicitar por su última publicación, el libro que mostró hoy, El camarada Jorge y el dragón. No sé si nos podría adelantar un poco de qué sigue, porque este libro pertenece a una saga. Entonces no sé si nos podría dar una premisa de qué sigue, cuáles son las ideas que tiene en mente. Voy a hacer un breve resumen de la historia de qué trata. Y la historia es este primer volumen trata sobre la infancia, adolescencia y primera juventud de un muchacho cajamarquino que llegó a tener un lugar prominente en la historia política del Perú, que estuvo a la par de Víctor Raúl Aya de la Torre y de José Carlos Mariátegui, que él se convirtió en la encarnación viva de lo que es un militante comunista. Se convirtió de hecho en un comisario político de gran importancia a nivel internacional del comunismo, pero luego se pasó al otro bando, se pasó justamente al anticomunismo militante, tan así que inclusive trabajó para la CIA. Esto no lo estoy inventando, es un hecho real. Es un personaje que además ha atravesado por todos los momentos importantes de la historia del siglo XX, por eso me atrae.
Y en el segundo volumen lo que voy a hacer es trabajar básicamente donde me quedé en el primer volumen, es decir, en 1917, cuando él llega a Lima y se entra en contacto con el movimiento obrero, el movimiento estudiantil efervescente de esa época, que justamente en el cual surgieron movimientos como el Partido Socialista y el APRA, ¿no? Pero también quiero además encontrar a ese... es un fenómeno humano interesantísimo lo que ocurría en ese momento, ¿no? Pero sobre todo también me voy a centrar en la figura de un señor muy importante que se llama José Carlos Mariátegui. Eso es lo que va a tratar el segundo libro. Muchísimas gracias, realmente algo muy interesante. Y ahora, por último, para finalizar, quería pedirle que nos dé un mensaje a todos nuestros estudiantes. Bueno, de seguro hay bastantes aquí que quieren seguir el mismo camino que usted, el de ser escritor. Entonces, no sé si les podría dar algún mensaje, algún consejo a todos ellos. Simplemente que no busquen la lista de ventas, de superventas, no basen aquello en lo cual va a escribir, en el que supuestamente va a tener éxito. Yo no sé, ahorita están surgiendo algunas personas que quieren escribir historias de incas, porque no, esto de las modas no funciona. Lo único que realmente funciona es cuando uno entra en contacto consigo mismo, con aquello que lo conmueve realmente, hace un trabajo interno, hace un trabajo de búsqueda, encuentra aquello que quiere decir, lo trabaja literariamente día a día, con disciplina, perseverancia y además sin ceder ante la adversidad, porque muy probablemente en un país como el Perú y además de cualquier parte, esto de escribir historias no es necesariamente visto con mucha simpatía. Entonces, dedicar tu vida a hacer esto. Entonces, creo que hay que prepararse para el sacrificio, para la disciplina, para la perseverancia, porque es lo que va a requerir para realmente sacar un buen libro adelante. Muy buenas con todos, soy Estefano Ojeda, estamos acá con Miguel Bonfá, un galardonado escritor. Es todo un honor que estés con nosotros aquí. Muchas gracias. ¿Siempre pensaste que alcanzarías este nivel de éxito? Al contrario, cuando uno empieza a escribir no tiene ninguna idea de cuál va a ser el camino y honestamente no pienso que sea un éxito. Todo esto es un gran malentendido. Yo soy un hombre que soy rico solo de mis dudas y al parecer estas dudas han hecho eco en otras dudas. Entonces me ha permitido escribir libros y tener lectores, pero todo esto es una especie de gran sueño y estoy seguro que me voy a despertar y que no va a haber ni una sola línea escrita. ¿Cómo nace esta idea de volverse escritor, de escribir algo que ha impregnado a tantas personas de su cultura? Sabemos que también usted tiene bastante nivel cultural en cuanto a América Latina y Europa. Usted es francés, tiene ascendencia chilena, ha vivido en Venezuela, asimismo en Portugal. ¿Cómo cree que esto afecta en su nivel, a su mente, a cómo ve el mundo, a cómo escribe? Claro, por supuesto que todos los intercambios, todos los diálogos, todos los viajes, todos los mestizajes enriquecen muchísimo la escritura y terminan siendo una especie de melaza que se va envejeciendo en el roble del arte, de la literatura y que termina dando algunos libros. ¿Cómo nace el deseo de ser escritor? Nace como nace también el amor o como nace simplemente la tristeza o como nacen sentimientos primitivos, es decir, un poco de nada, así del vacío. De repente te dices, mira, con tal información que me ha dado un amigo, tal lectura, tal película que vi, tal idea que me está dando vuelta, esa suma de todo ha creado una especie de cóctel y me dan ganas de contar un cuento. Y necesitas después sentarte enfrente de la hoja y escribir ese cuento para liberarte del cuento como uno se libera de una limaña. Y si no te liberas te empieza a comer por dentro y te impide dormir, entonces estás casi obligado a escribir así. Súper interesante lo que nos cuenta. Sobre su última novela, L'Inventeur, ¿nos podría contar un poco cómo llega la inspiración? Ya nos explicó un poco de cómo escribe, pero ¿cómo llega la inspiración para escribir este libro sobre este científico apasionado por la ciencia? Fue totalmente el azar. Un día estaba mirando un documental
en la computadora sobre astrofísica y hablaban del Sol. Y hablando del Sol, el presentador estaba haciendo una especie de abanico de presentación de todos los diferentes inventores, de todos los científicos, de todos los innovadores que habían trabajado sobre la energía solar. Y entre dos comas menciona de repente a un tal Augustin Mouchot, un joven, profesor de matemática de Bourgogne, en Francia, en el siglo XIX, quien en 1878, en la Exposición Universal de París, había creado una máquina que podía aspirar la energía del Sol para poder hacer electricidad y crear un bloque de hielo. Y solo la imagen de un hombre que con el sol hizo hielo, que con el calor hizo frío, me pareció suficientemente interesante para poder investigar sobre este hombre. E investigando sobre él, descubrí la vida fascinante de Augustin Mouchot. Al principio no quise escribir sobre él porque no me pareció suficientemente relevante. Y poco a poco, te digo, se me fue quedando en la cabeza como una obsesión y tuve que liberarme de este personaje escribiendo el libro. Ya ves, todo nació de un azar. Y para terminar, ¿es que está trabajando en algún libro? Si nos puede dar un pequeño spoiler. Sí, claro, acabo de terminar la próxima novela, que va a ser publicada probablemente en 2025 y que es una novela que habla de la fundación de la primera universidad en Venezuela, en el estado Zulia, de un hombre llamado Antonio Borjas Romero, que nació de la pobreza y que finalmente terminó siendo uno de los hombres más aplaudidos, el rector eterno del Zulia. Así que me estoy interesando en él y que se casó además con una mujer llamada Ana María Rodríguez, que fue la primera ginecólogo del Zulia. Así que tengo muchas ganas me quise lanzar sobre eso, escribí una primera versión y ahora tengo ganas de dejar reposar ese libro para ver dónde están las torpezas y dónde puedo trabajar para aclarar y para mejorarlo.